Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Gracias por acompañarnos aquí en la Mesa de Jesús. Yo me llamo Elliot Reina, estoy aquí con el doctor Nicolás Venditti y estamos ahorita enfocándonos en la apologética, en qué significa dar una razón por nuestra fe. Si no escucharon el episodio anterior, les quiero animar que vayan y lo escuchen porque damos una introducción a la apologética, como es algo bíblico, no es algo que inventamos en nuestra sociedad moderna, y cómo estudiamos el pasaje de 1 Pedro capítulo 3 versículo 15 y el contexto de eso, y cómo debemos de hacerlo con gracia y amor. Y el día de hoy nos queremos enfocar en un ejemplo de cómo hacer esto, de la apologética, un apologista bíblico. Honestamente, yo nunca lo había notado hasta que me mandaste las notas, Doc. Ajá. Y lo vi y dije, wow, sí es cierto, este es un buen ejemplo de un apologista. Es una persona en la Biblia que yo creo que no nos enfocamos mucho en él porque no conocemos mucho de él, pero lo poco que sí conocemos es asombrante. Entonces vamos a ver un poco de este personaje, esta persona en la Biblia. Doc, no sé si quieres dar alguna introducción y después podemos leer el pasaje. Pues la persona es Apolos, ¿verdad? Y como mencionó Elliot, no es un personaje muy conocido, aparece en la Biblia 4 o 5 diferentes veces, pero sin embargo creo que hay mucho que podemos aprender de él, ¿verdad? Como un defensor de la fe. Apologista es ser uno que defiende la fe, explica la fe. Y entonces creo que hay mucho que podemos aprender. Esperamos que podemos ser buen apologistas en donde Dios nos ha puesto. Y si quiere, ¿por qué no lees el pasaje bíblico y entonces continuamos de ahí, Elliot? ¿Te parece bien? Sí, no, muy bien. Entonces este pasaje es sobre Apolos, el apologista. Hasta su nombre como que queda muy bien con, con eso, ¿no? Dice así, Hechos capítulo 18, me voy a empezar en el versículo 24. Hechos 18, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, el Mesías. Entonces no sé, Doc, ¿por dónde quieres empezar con este pasaje? Pues vamos a empezar desde el comienzo, si te parece bien. El Pues sí. verso 24, ¿verdad? Es curioso porque Lucas, claro, tanto en el Evangelio de Lucas como también en el libro de los Hechos, escrito por el mismo autor, vemos como Lucas es un detallista, ¿verdad? Es un hombre que nos, en pocas palabras, nos da muchos detalles. Y nada más comenzando en el verso nos dice, ¿verdad? Llegó entonces a Éfeso, ¿verdad? Un judío, primeramente nos dice que Apolos era judío, que se llamaba Apolos, natural de Alejandría. Entonces ya con eso tenemos una buena descripción de quién era él. Claro, judío étnico, pero había nacido natural de Alejandría, que es en Egipto, en el país de Egipto de hoy en día, una ciudad muy importante en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Oh, wow. Que fue en realidad
La ciudad fue nombrada después del rey Alejandro el Magno, ¿verdad? En aproximadamente el tercer siglo antes de Cristo. Y dice que era un hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Ya con ese versículo tenemos más que suficiente. Y digo esto porque nos habla de que era judío y que es su nombre, pero también que se había criado o natural de Alejandría. Entonces, al ser judío, al creer en el Dios de Israel, sin embargo, vivió fuera del país de Israel y nos dice que era un hombre elocuente y poderoso en las escrituras. En otras palabras, era un hombre de la palabra. Entonces, como hemos hablado tantas veces, Elliot, y seguimos diciendo, el énfasis, la importancia de la palabra de Dios. Pablo, ¿verdad? Aquí dice que llegó entonces a Éfeso y sabemos que el apóstol Pablo escribió una carta a la iglesia en Éfeso y donde él dice, ¿verdad?, que lo que son los apóstoles, los líderes de la iglesia, los pastores, maestros, deben equipar a los santos para la obra del ministerio. Y digo esto porque vemos la importancia de las Sagradas Escrituras, tanto en Pablo, cuando escribe su carta a la iglesia en Éfeso, como también aquí en Hechos, escrita por Lucas. Porque nosotros podemos discutir con la gente. Y hay veces trágicamente que he visto esto, y me imagino tú también, y muchos de nuestros oyentes han escuchado o visto personas que tratan de defender la fe, pero lo tratan de defender con su experiencia y hay un lugar para eso, ¿verdad? Uno puede decirle a alguien, pues mira, yo he nacido de nuevo, tengo este tipo de experiencia y Dios me transformó y eso es importante, pero también necesitamos entender qué es lo que dice la Biblia, porque hoy en día, con tantas diferentes corrientes de pensamiento, a través del Internet, a través de los diferentes medios de comunicación, también existe mucha confusión. Y por eso necesitamos ser o podemos aprender muchísimo de Apolos, de ser líderes o personas centradas en la Biblia. Y esto no es solamente para el pastor o la pastora de una iglesia, o el líder o el obispo de una denominación, sino es para la iglesia de Jesucristo. Dios nos ha llamado a todos a ser discípulos y a ser discípulos. En otras palabras, que seamos personas que nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Y vamos a continuar ese pensamiento en este pasaje porque vemos como los dos fueron una parte esencial de la vida de Apolos. No solamente la palabra, pero la aplicación de la palabra y la predicación sobre la palabra. En otras palabras, que su ministerio estaba basado en la Biblia. No solamente porque era un hombre elocuente, porque hay personas que son muy elocuentes, ¿verdad? Y pueden estudiar y saber mucho, tener muchos títulos, pero poca Biblia. Sin embargo, vemos que Apolos tenía todo en realidad, ¿verdad? Tenía todo eso. Y es importante para nosotros como creyentes en el siglo XXI estar basados sobre la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia enseña para cuando las personas nos preguntan? Como miramos la semana pasada, ¿verdad? Una respuesta de la fe que ven en nosotros. Muy bien, bien dicho. Lo que acaba de decir yo creo que es clave. Bueno, primeramente lo de Alejandría, yo creo que hasta ahorita capté que de ahí viene la biblioteca de Alejandría, ¿verdad? Lo he escuchado sobre esa biblioteca que se perdió en las películas, lo he visto mucho. Y también entonces, era aparte de que era la ciudad tenía su biblioteca, también era un centro de enseñanza muy importante en el día de Jesús. Oh, wow. Ok, entonces interesante esa mezcla, ¿no? De que él era un judío, pero nació y creció en Alejandría, donde está la biblioteca, donde están esos estudios, es como si él fuera una universidad famosa de hoy en día. Y
lo que acaba de decir yo creo que es muy clave, porque conozco muchos cristianos, depende también, no sé, los que estén escuchando de qué denominación son o qué tipo de iglesia se congregan, pero hay ciertas personas de denominaciones como, no sé, pentecostales, carismáticas, no todos, pero hay unos que tienen una tendencia a hablar más sobre los dones del espíritu o demostraciones poderosas o señales, milagros, y dicen, no que te desanime, pero a veces sí te desaniman de profundizar más teológicamente o estudiar la Biblia. Dicen, ¿sabes qué? Eso es puro conocimiento cerebral, lo que necesitas es poder y manifestación y todo eso. Pero también hay del otro lado del péndulo, también hay unos cristianos que dicen, no, no necesitamos nada del espíritu, solamente necesitas conocer teológicamente exactamente toda doctrina, y entre más conoces, más justo eres delante de los ojos de Dios. O, no sé, hay una tendencia de exagerar también de ese lado, y yo creo que lo que podemos ver en las escrituras es que no están en conflicto estas dos ideas, estos dos ejemplos que vemos con Apolos, vemos con Pedro, vemos con Pablo, vemos con todos, de que tanto hacían milagros y mostraban el don del Espíritu y el poder del Espíritu Santo, pero conocían, como aquí dice Apolos, elocuentemente, y conocían las Escrituras. Y yo creo que hay que hacer eso, y a lo mejor pues a los que les estoy diciendo eso, a los que nos están escuchando, obviamente yo creo que entienden esto muy bien, por eso nos están escuchando, por eso le dieron clic a este video o a este podcast en Spotify o Apple Podcast o donde sea que nos estén escuchando. Yo sé que ustedes lo entienden bien, por eso están queriendo aprender más, y les quiero aplaudir eso, porque siempre yo creo que debemos de buscar aprender, porque así Dios puede usarnos, ¿no? Yo sé que Dios puede usar alguien que conoce muy poco, como el hombre ciego que vimos en Juan 9, ¿no? Que dice, mira, yo no sé nada, solo sé que antes yo era ciego y ahora puedo ver. Yo solo sé que antes no era salvo y ahora soy salvo. Antes yo era un adicto y ahora soy libre. Y Dios puede usar tu testimonio así de simple, y no necesitas conocer más. Pero al mismo tiempo, entre más conoces de la teología de la Biblia, de Dios, de Jesús, del Evangelio, entre más entendimiento tengas, como dice aquí, un hombre elocuente, o otras versiones dice instruido, también Dios te puede usar para alcanzar a más personas, personas que necesitan que alguien les explique, que alguien les dé razón por la fe que tú tienes. Entonces, les quiero animar a que sigan aprendiendo. Yo también, yo sé que tú también, Doc, siempre somos siempre. estudiantes de la palabra. Y sí, pero usted ha visto eso, Doc, ¿está de acuerdo que a veces quizá hay creyentes que se enfocan demasiado en manifestaciones o señales, y otros demasiado también en puro conocimiento intelectual? ¿Cómo usted ve ese balance? Pues mira, yo estoy 100% de acuerdo contigo, Elliot. Primeramente, y lo digo con mucho respeto y amor, ¿verdad? Porque no es uno o el otro. Hay veces que yo he escuchado, yo quiero ser como Pedro, un hombre que Dios usó hasta su sombra. Dios lo usó, ¿verdad? Para personas ser sanadas. Y no estamos contra las señales, milagros, prodigios. No estamos contra, ¿verdad?, lo que es el poder de Dios. Pero sin embargo, también hay otros que dicen, no, yo quiero ser como Pablo, estudió bajo los pies de Gamaliel, un hombre erudito, ¿verdad? Fariseo de fariseo, un conocedor de la palabra. Y Dios usa a todos. Y fijémonos, y por eso me encanta el ejemplo aquí de Apolos, porque aunque él tenía los dones, era un hombre elocuente, como nos dice aquí. Sin embargo, una cualidad que me gusta mucho es que era enseñable. Y lo vemos en los próximos versos, ¿verdad? Este había sido instruido en el versículo 25 del Señor, y siendo ferviente de espíritu, en otras palabras, apasionado, hablaba y enseñaba con, fijémonos la palabra que usa aquí Lucas, exactitud, las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y vamos a mirar eso en un momentito. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Claro, era judío, y al ser judío tenía acceso y conocía lo que era el mundo de la sinagoga, etc. Pero, fijémonos, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron,
lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Y me encanta, ¿verdad?, la actitud de Apolos aquí. Sí, el hombre era elocuente, era de la Alejandría, conocía la Escritura, iba a las sinagogas, tenía un cierto ministerio y enseñaba con exactitud, como nos dice aquí el texto bíblico, pero sin embargo no tenía la profundidad o solamente conocía el bautismo de Juan, que era el bautismo del arrepentimiento. Y entonces llega Aquila y llega también Priscila, los dos se acercan a él y le explican un poquito el camino más exacto. En otras palabras, vemos que Apolos no estaba enseñando una herejía, sino que sí, buen trabajo, pero mira, sabes que hay un poquito más, una profundidad más en la Escritura, y vemos la actitud de Apolos, en realidad un corazón lleno de humildad, sí, un hombre muy dotado. Y creo que necesitamos aprender mucho de esta actitud, porque es muy fácil nosotros engañarnos. Y yo lo digo por mí mismo. Es muy fácil porque uno dice, no, yo tengo título universitario, o yo llevo 20 años en el Señor enseñando. ¿Cómo tú te atreves a llegarme a mí y decirme tal cosa, verdad? Y sin embargo, nada de eso existe, o lo que nos dice aquí Lucas, nada de eso es demostrado por Apolos, sino todo lo contrario. Él estaba abierto a aprender más, conocer más, pero fijémonos otra vez la importancia sobre qué, sobre la palabra de Dios y sobre quién era Jesús. Uh-huh. Y creo que eso necesitamos, y yo lo digo por mí mismo, cuando se acerque a alguien, muchas veces cuando he enseñado o posiblemente predicado, ¿verdad? Yo invito, y es lo que hacemos aquí en este podcast, invitamos a las personas, por favor, escudriñen las Escrituras. Si hay algo que ustedes oyen, que escuchan en nosotros, que tienen una pregunta, o por qué dicen esto, por qué no dicen esto, etcétera, estamos abiertos. Entonces creo que es importante que el creyente tenga esa actitud, sepa discernir, pero de acuerdo a la Escritura. Y otra vez lo vemos claramente aquí en la vida de Apolos, ¿verdad? Oh, wow. Esa combinación que él tiene de humildad, como bien dices, Doc, y aparte valentía, ¿sí? Es difícil, porque dice que está aquí, habla en versículo 26, comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. En la sinagoga, pues, hay gente muy inteligente ahí. Sí, ahí están los rabinos, ahí están los eruditos, que conocían la Biblia tan bien, y para ser valiente, decir, yo voy a ir a la sinagoga y voy a debatir, voy a argumentar, voy a hablar y confrontar con amor la teología de estos eruditos, de estos rabinos. Tienes que tú conocer bastante para tener ese nivel de confianza. Yo nunca tendría ese nivel de confianza para poder debatirlos, pero al mismo tiempo, luego llega Priscila y Aquila y le dicen, ¿sabes qué? Vas bien, pero aquí hay unas cosas, ¿cómo dice la frase aquí? Le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Sí. Y aparte, esto es una mujer que es uno de ellos que lo confronta, y en ese contexto es como, ¿cómo se atreve una mujer a hacer esto? Le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios, y yo creo que tener esa humildad, que a veces no es que estemos equivocados en todos, pero siempre podemos aprender con mayor exactitud el camino de Dios, con mayor exactitud la palabra de Dios, que como decimos, siempre seamos estudiantes de la palabra. Y eso es algo que yo admiro de usted, Doc, que a pesar de tener un doctorado en teología y años de estudiar la Biblia y enseñar la Biblia, siempre usted dice, yo estoy aquí aprendiendo, yo soy un estudiante de la palabra, y teniendo esa humildad, pero al mismo tiempo teniendo la confianza de poder compartir tu fe, no quedarte con falsa humildad, decir, no, pues yo no tengo nada que decir, yo mejor me quedo calladito, así me veo más bonito. Sí. No, hay que ser valientes, y lo poco que conoces, quizá, compártelo.
enseña, ayuda a los demás a que puedan conocer lo que tú has llegado a conocer, aunque sea poco, de que, como dije anteriormente, antes no veía, ahora veo, comparte eso que conoces, pero siempre teniendo la humildad para aprender. ¿Cómo usted cree que debemos de manejar ese balance, esa tensión de tener la valentía de compartir y al mismo tiempo teniendo la humildad para aprender? 1 Corintios capítulo 1, 21 dice que Dios usa la locura de la predicación para que los otros puedan creer, para que la gente pueda conocer a Jesús. Y me encanta esa frase porque muestra de que hay que ser valientes para predicar, pero siempre acordarnos que es la locura de la predicación, de que somos siervos inútiles, de que Dios no nos necesita, pero Él escoge usarnos para su gloria. ¿Cómo lo hace usted? ¿Cómo usted daría ese consejo para poder hacer las dos cosas? No es uno o el otro, son los dos. Necesitamos estar bien equipados en cuanto a la palabra de Dios, pero también tener la valentía o el coraje necesario, ¿verdad? Para poder explicar de una manera coherente. Digo esto porque para mí hay veces que creyentes podemos tomar o somos vagos, vamos a ponerlo así. Lo voy a decir de una manera para que se entienda sencillamente, ¿verdad? Hay creyentes que son vagos, ¿verdad? Digo vagos en el sentido que no les gusta estudiar la palabra y sobre todo hoy en día que tenemos tantas herramientas, ¿verdad? En tantos idiomas, estudios, ¿verdad? Impresionante en video, en YouTube, en plataformas sociales, etcétera. Tenemos tantas herramientas y las personas buscan excusas, o si no, si alguien te pregunta, ¿y tú por qué crees en Jesús? Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y si no lo cree, mira, tómalo por fe, ¿verdad? Y sí, tómalo por fe, pero si alguien nos hace una pregunta sincera y tiene deseo y anhelo de conocer más de Dios, creo que tenemos la responsabilidad primeramente ante el Señor, pero también ante nuestros amigos, compañeros, familiares, poder explicarle. Claro, es el Espíritu Santo el cual convence de pecado. El Evangelio de Juan lo dice claramente. Sabemos que es por gracia, pero como dice Pablo en Romanos, ¿quién va a creer si nadie le predica? En otras palabras, que si alguien nos pregunta la fe, ¿y tú por qué crees esto? Que debemos de explicarlo de una manera coherente, que la persona puede entender, ¿verdad? Usando lenguaje, ¿verdad? Déjame darte un ejemplo, una ilustración bien sencilla y que es verídica, que me pasó hace muchos años en España. Yo estaba predicando en una iglesia en España, en Madrid, la ciudad de Madrid, y de repente estoy predicando y después de eso veo un señor que estaba sentado en la parte de atrás del templo y me acerco a él y le pregunto, qué bien, ¿cuánto tiempo lleva viniendo aquí, verdad? Para hacer conversación con él. Y él me dice a mí, de una manera un poco brusca, hoy es el primer día que vengo aquí, ¿verdad? Yo digo, ¿qué me ha tocado? ¿Verdad? Y entonces empiezo a hablar con él un poquito y entonces, claro, nosotros usamos un idioma, como yo digo, en la iglesia, que muchas veces nosotros entendemos y las personas no entienden, ¿verdad? Que no conocen al Señor o no tienen la cultura de la iglesia. Y yo le hago la pregunta al Señor, ¿tienes Cristo en tu corazón? ¿Verdad? Que para nosotros sería, ¿has nacido de nuevo? El hombre me mira muy molesto y muy enfadado, abre su camisa y tenía un tatuaje de un Jesucristo ahí. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque claro, y entonces me mira a mí y me dice, ¿y tú? Lo único que yo pude hacer fue reírme. Entonces, digo esto porque hay veces que usamos palabras que podemos decirlo de otra forma, de otra manera, para que las personas puedan entender mejor nuestra fe. Y claro, esto no significa que todo el mundo va a tener este mismo encuentro con alguien, pero que seamos sabios,
que sepamos no solamente lo que la palabra nos enseña, pero como aquí notamos, ¿verdad? Apolos era judío, en la sinagoga él sabía, conocía la cultura religiosa, lo que se esperaba, las palabras, cómo usarlo. Y vemos esto también en Pablo, ¿verdad? Cuando estaba hablando en Roma, por ejemplo, él dice, el Dios desconocido, el que ustedes no conocen, yo vengo a hablarle de ustedes. Él no le entró con teología sistemática judía del día de Pablo, sino entró de una manera que las personas podían entender. Y creo que es parte de lo que podemos aprender aquí de Apolos. Definitivamente. Dios usa el contexto donde estás, donde naces, como él era judío. Dios usa todo. Y no sé si quieramos terminar el pasaje leyendo los dos últimos versículos. Aquí dice, versículo 27. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó a muchos a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo o que Jesús era el Mesías. Y ahí está otra vez, vigorosamente en público con los judíos, ya que aprendió un poquito más con exactitud. Sí. Otra vez vuelve a tener esa valentía que hablamos de compartir. Y Dios usa todo. Dios usó el hecho de que él era judío. Dios usó el contexto donde él creció en Alejandría. Y los que están escuchando, pues hay un contexto en el cual naciste y no es por accidente. Y no, como dice Efesios capítulo 4, esto no es solamente para los pastores o los evangelistas o los profesionales que puedan hacer, sino eso es un llamado que para todos, que debamos ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y entre más conoces, más vas a poder hacer eso con facilidad, más vas a poder tener esa confianza y más vas a poder ayudar a otros que quizá tienen preguntas o cuestionan ciertos aspectos de nuestra fe. Pero sí, Doc, no sé si hay algo que quiera añadir de eso, al final de este pasaje o para concluir el episodio de hoy. Creo que lo has dicho muy bien, Elliot, en realidad, y queremos animar a las personas otra vez que sean como Apolos, que aprendamos que nuestra fe esté basada sobre la palabra de Dios, pero que cuando compartimos con otros podemos argumentar en el buen sentido de la palabra sobre la palabra y explicarle a personas que puedan entender la palabra. Porque la palabra es la que nos guía a saber que Jesús, como dice aquí el versículo 28, que demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo o el ungido. Pues no, creo que lo has dicho muy bien, Eli. Gracias. No, gracias a usted, Doc, que yo nunca me había fijado en Apolos de esta manera. Apolos, el apologista, y podemos ver aquí un ejemplo que nos ayuda de cómo podemos hacerlo bíblicamente, con amor, con tacto, con gracia, pero con verdad también. Entonces les animamos a todos, sean valientes, sigan estudiando la Biblia y seguiremos hablando más sobre ese tema de la apologética en nuestro próximo episodio. Gracias por acompañarnos y por compartir esto con alguien más. Nos vemos en la próxima. Gracias, Doc. Adiós entonces.